El título es el diezmo. A la hora de platicar todo, pues habrán cosas que se me lleguen a pasar por alto, o algunos sabrán otras cosas o piensan diferente. Pero no se trata de hacer una conversación de polémica, sino de compartir conocimientos y ver en qué cosas coincidimos o no coincidimos. El entender el significado del diezmo y para poderlo poner en práctica va dependiendo del corazón de cada persona, de la intención que tenga en su corazón. El Señor me mostró que es como que si fuera por niveles, por etapas, es un proceso, por eso no es tan fácil de primas a primeras, ¡pum!, que se ponga en práctica, que la gente lo entienda. El diezmo no es una cuestión que los hombres hayan inventado o hayan propuesto, sino que precisamente esto está en la Biblia. En Génesis, en el capítulo 4, el versículo 3 al 5, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Van a decir, ¿esto es una ofrenda? Sí, es una ofrenda, no es un diezmo. Pero por lo que lo pongo de ejemplo es porque hasta cierto punto es básicamente lo mismo. Es de lo que el Señor nos ha dado, darle algo al Señor. Por eso lo pongo como primer ejemplo. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, desde este mero principio de la creación podemos ver de que ya Caín y Abel tenían dentro de su costumbre dar una ofrenda al Señor, dar algo de lo que recibían, dar su primicia, dar lo mejor de lo que ellos, donde estaban trabajando, para dárselo al Señor en agradecimiento. Y claro, por la actitud del corazón que tuvo Caín, pues ya sabemos lo que pasó. Pero ahí hay un ejemplo claro, pues que desde el inicio es que se podría decir que ha existido lo del diezmo. También más adelante vemos en Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, a recibir a Abraham, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí sí ya especifica diezmos. Entonces, como ven, aquí también es otro ejemplo de desde cuándo se dan los diezmos. Esto está en Génesis capítulo 28, del versículo 18 al 22. Y dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, aquí tenemos otro ejemplo más de que las personas dan un diezmo. Y si lo dice así, es posiblemente que también era una costumbre antes el realizarlo, aunque no se describa más en detalle. Lucas capítulo 21 del 1 al 4. Levantando los ojos vio Jesucristo a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra,
mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesucristo está diciendo que el corazón, la intención de dar al Señor, en este caso ella dio de todo lo que tenía, depositó su vida, la entregó en manos del Señor y que no dependía de ella, sino que lo quiso dar en agradecimiento, en gratitud, no sé, al Señor. El Señor le iba a remunerar porque vio su corazón. Y las otras personas, de lo que sobra, de lo que ahí ya no es aquel interés, aquel amor, aquella dedicación. Lo segundo es que ahí Jesucristo no está diciendo tampoco, solo dio dos blancas, nos dio el 10%, no representa el 10% porque son dos blancas, pero representa todo para ella, o sea que para ella era el 100%. Jesucristo como que nos da una opción de que no se trata que sea el número, el 10%, sino la intención del corazón de dar. No importa el porcentaje, ¿me entienden? Puede ser 10, 11, 15, 20. Sino Él demuestra la actitud del corazón para darlo. No se enfoca en la cantidad en dinero, sino se enfoca en la actitud, que es lo que debe de ser, el deseo del corazón. Por ejemplo, ahí también podría poner para que me entiendan, cuando vinieron y le preguntaron a Jesucristo de que si era lícito divorciarse de la mujer, porque en la ley de Moisés así lo decía. Y Jesucristo les respondió que por la dureza del corazón es que Dios le había dicho a Moisés que fuera así de esa forma, pero en un principio Dios dijo que no, que a menos que fuera por infidelidad, pero que no, y que por la dureza del corazón como que bajó un poquito la norma, por decir así. Entonces aquí Jesucristo está no bajando la norma, sino que dando a entender que si uno quiere dar el 10 menos o más porcentaje de agradecimiento como diezmo, que eso también es válido, que lo que le importa al Señor es la actitud del corazón. Así lo entiendo yo. En Marcos, capítulo 12, del 41 al 44, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahí está dicho en otras palabras, pero básicamente se trata de eso, de que ella no dio el 10%, dio el 100%, que era lo que tenía. Luego tenemos en Mateo 5:17 que Jesucristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este versículo lo pongo para que no se malentienda lo que acabo de decir. Jesucristo no vino a cambiar ninguna ley, sino que Él vino a explicárnosla de la mejor manera para que se entendiera por qué no se había entendido de la forma correcta como es. En este caso, hablando específicamente de los diezmos. Que no se trata de la cantidad, sino que se trata de la intención del corazón. Porque estamos en la fase de ver en qué partes de la Biblia habla del diezmo. Luego, por último, tengo este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 7 al 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que ahí el apóstol Pablo está refiriéndose nuevamente de la forma en que debemos de dar el diezmo. Estos son los ejemplos que yo encontré en la Biblia para que
Cuando hay personas que dicen, ¿dónde dice lo del diezmo? Bueno, tenemos aquí varios ejemplos para que vean de dónde es.